Hola, bienvenidos nuevamente. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de la formación financiera desde temprano en el ámbito de nuestro hogar. Tony, ¿sabías que nuestra forma de pensar sobre el dinero muchas veces no viene de la Biblia, sino que viene de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones? O incluso del miedo, la resignación o la ignorancia. Hoy, Dilian y Pedro nos hablarán sobre cómo se forma nuestra mentalidad financiera. ¿Hemos crecido con una mentalidad de escasez o con una mentalidad de abundancia? ¿Habrá un criterio educativo en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos para que ellos progresen y tengan bienestar financiero? Y Osvaldo, tenemos información de cómo educarnos y educar a otros, con principios de progreso, esperanza y bendición. Formemos una actitud correcta que nos encamine a alcanzar el éxito de la mano del Señor. Bienvenidos a Más que Dinero. Nadie le enseña a un niño a ser pobre, pero muchos adultos, sin darnos cuenta, lo hacemos. Hoy vamos a hacernos una pregunta que es necesaria pero incómoda. ¿Estamos criando a nuestros hijos para la riqueza o para la pobreza? Dos niños pueden crecer en el mismo país, en la misma ciudad, hasta en la misma casa, Pedro. Y sin darnos cuenta, cuando llegan a ser adultos, tienen diferentes experiencias financieras. ¿Por qué es esto, Pedro? Gracias por acompañarnos, por cierto. Es un gusto estar aquí, por supuesto que sí, Diliani. Y bueno, has introducido un tremendo episodio con esa pregunta, ¿educados para la riqueza o para la pobreza? Y lo vamos a estudiar a fondo, porque hay que ir siempre al origen de las cosas más que al desenlace mismo. Muchas veces tratamos de entender las cosas que se manifiestan posteriormente sin indagar cuál fue su origen, dónde comenzaron. Y hemos observado que existen familias, niños, individuos que triunfan, pero también economías, países, comunidades que sobresalen, que se destacan, países desarrollados y países subdesarrollados. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay gente a la que le va bien y por qué hay personas o países o comunidades a las que no les va bien? ¿Qué hay detrás de esas cosas? ¿Qué patrón ellos utilizaron? ¿Por qué manual se guiaron? ¿Qué hicieron? ¿A qué echaron mano? Y vemos que de introducción decimos, la clave de todo está en la educación. La palabra educación viene del latín educere, que significa lo que sale de ti. Y es obvio que para que de ti salga algo bueno, pues ¿qué tiene que haber pasado antes? Tiene que haber entrado algo bueno. ¿Qué fue lo que entró en la mente de esas comunidades como la judía, que son tan prósperos, tan emprendedores, o como esas primeras grandes potencias comerciales del mundo en Europa después de la Reforma, Holanda, los Países Bajos? ¿Por qué fueron tan prósperos? O los Estados Unidos de América, ¿se cimentaron en qué? Y aquí viene la gran revelación. El libro más responsable de producir riqueza en la historia de la humanidad es la palabra de Dios. Es la Biblia. Si la palabra educación es lo que sale, la Biblia es un libro extraordinario para asegurar que lo que entra en las personas, su contenido en la mente, en el corazón, en el alma, es un contenido que permite que su vida fluya, que su vida prospere y que a las personas les vaya bien. Exacto. Y tenemos aquí que preguntarnos, ¿y cómo funciona eso? Es que la Biblia nos enseña no solo del carácter, sino también nos capacita. Por ello, de hecho, como dice el versículo, educa a tu hijo en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Así que la Biblia es responsable, o Dios es responsable de muchas de las personas que conocemos que han tenido éxitos en las finanzas y que han sido criados, educados para las riquezas. La Biblia pone en nosotros principios, pone el orden, la determinación, la disciplina, la integridad, la honestidad, bueno, la lista es larga, de esos contenidos tan vitales para que realmente nos vaya bien. Y pensemos en muchos que son inmigrantes, se encuentran en otro país, están tratando de hacer su vida, tienen hijos,
Qué importante que recordemos cuál es esa fuente que permite una formación y una educación que realmente nos va a llevar a prosperar, a progresar, a tener éxito, a ser educados para la riqueza. Así es, Pedro. Y con eso pudiéramos decir, nos recuerda Deuteronomios 6:7, que nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esta cita bíblica es tan linda. Yo soy mamá, yo tengo 2 hijos. Bueno, mis hijos, yo les digo mis bebés, pero son ya grandes, 22 y 17 años, así que ya están grandes. Pero esta cita bíblica, Pedro, me recuerda a mi infancia. Yo soy cubana, ya sabes, y creciendo, Pedro, estábamos en una situación tan crítica en el país. Había tanta pobreza, y cuando me refiero a pobreza estamos hablando de la parte material. La comida estaba escasa, los utensilios para el hogar estaban escasos, no había electricidad, carecíamos de muchas cosas, pero creciendo, Pedro, recuerdo siempre a mi mamá. Y ya ella no nos acompaña, la veremos cuando Cristo venga nuevamente, pero tengo tan gratos recuerdos, porque mi mamá era una mujer que confiaba tanto en Dios y siempre se encargó de dejar un legado a nosotros. Cuando la Biblia dice, grábate en el corazón estas palabras, ella siempre se encargó de grabarnos el mensaje de Cristo Jesús en nuestros corazones, a mis hermanas y a mí. Y a pesar de todas las necesidades, ¿sabes qué, Pedro? Yo no recuerdo tanto las necesidades, sino que cuando llegaban las necesidades, mi mamá siempre nos llevaba la Biblia y nos enfocaba en el poder que Cristo Jesús tenía con nosotros. Llegaban momentos, recuerdo una ocasión, no teníamos gas para prender la estufa, se quedó en el patio el galón con la gasolina y le cayó agua. Y era viernes y solíamos tener visita cada sábado en casa porque siempre le gustaba darle de comer a las personas y se puso a orar. Se puso a orar mi mamá para que la gasolina, el combustible funcionara para que ella pudiera terminar de preparar todo para recibir el sábado. Y Pedro, fue una cosa maravillosa porque la estufa prendió. Tuvimos comida en la mesa y son recuerdos que se han grabado en mi corazón porque los experimentamos. No fue la necesidad estuvo ahí, pero ese fue el instrumento que Dios utilizó para que el día de hoy yo pueda recordar la fidelidad de Dios para nosotros. Y ahora ese es mi legado, esa es mi tarea con mis propios hijos. ¿Cómo los puedo educar? ¿Cómo los puedo llenar? No de riquezas materiales, sino de lo más importante. Yo le digo a mis hijos todo el tiempo, acuérdate siempre de tu Creador. Es lo más importante. ¿De qué te vale tener todo en este mundo si no tienes a Cristo Jesús? Vas a ser una persona muy pobre porque vas a tener mis testimonios, pero no vas a poder crear los tuyos propios. Y eso es algo. Pero yo creo que tú también tienes una experiencia porque también has tenido amistades, te has relacionado con personas que también toman muy en serio lo de educar a nuestros hijos, inculcarles a nuestros hijos el Dios que servimos, de quién, en lo poderoso que es tener esa riqueza espiritual. El mensaje que estás diciendo es poner en el corazón, que fue tu experiencia, un contenido y un contenido de buena fuente. He sido consultor de empresarios, de hombres de negocios y desde mucho tiempo atrás siempre me llamó la atención, los judíos son ricos, tienen empresas, negocios, y tuve la oportunidad de estar en una recepción de sábado, que fui invitado, no suelen hacerlo, pero fue una experiencia bonita en esa misma dirección de tu experiencia, ver cómo se reunía una familia, ver cómo colocaban en la mente, en el alma de los hijos, esos mensajes de seguridad, de confianza, de fe. Fue una reunión muy solemne y especial.
encendieron una lámpara de 7 brazos, le llaman la menorá. Les pregunté, ¿por qué la encienden? Me dice, es la presencia del Espíritu de Dios. Y se pusieron Es un símbolo. Es un símbolo. Se pusieron en su cabeza unos gorritos chiquititos, la kipá, y hasta me dio un poco de risa, te confieso, porque tan chiquititos esos gorritos. Parece que se les va a caer. Se les van a caer, pensé yo. Y pregunté y me dicen, Pedro, nuestra mente es finita y muy pequeña, y la mente de Dios es muy grande. Nos ponemos estos gorritos para recordar que somos finitos y que nuestra comprensión de la mente de Dios es muy limitada. Es un símbolo de humildad. Te confieso que me conmovió eso. Y me decían, somos sacerdotes de nuestro hogar. Y como sacerdotes, les pregunté, el sacerdote es una persona que intercede ante Dios para bendecir a aquellas personas que ama, el sacerdocio del hogar, bendecir a nuestros hijitos. Y fue tan bonito, tan solemne, y ahí me di cuenta que la educación de la que estamos hablando aquí no es de las universidades, de las escuelas, los colegios, eso tiene su lugar, pero estamos hablando de esa educación que tú narrabas, la educación de casa, la educación de nuestros padres, en tu caso, Que tu esa mamá. no se da en las escuelas. No se da nunca en No, las escuelas. no Es se una da. responsabilidad nuestra como padres formar nuestros hijos con esos contenidos. Abrieron la Torá, que es el Antiguo Testamento, y leyeron algunos textos del Pentateuco, y me di cuenta cómo esto es reiterativo. Grábate estas palabras, dilas constantemente. Hasta los filósofos griegos llegaron a concluir lo que la Biblia ya había dicho siglos atrás. El aprendizaje es el fruto de la repetición. Cuando se repite y se repite y se repite un concepto, se instala en la mente, y esa es lo que le da a una persona la capacidad de luego enfrentar la vida. Yo te veo cómo tú enfrentas la vida, te ha ido muy bien, has tenido mucho éxito, y ahora conecto eso con tu narración de cómo en medio de esas circunstancias en tu país, tu mamá se aseguró de poner en tu corazón esos fundamentos, te educaron. Tú ves la historia de Jesús, un niño judío como tal. Tú ves a papá y a mamá formándolo, guiándolo en la vida. Antes de ser incluso una preadolescente, ya iba con papá a la carpintería, a trabajar con él. ¿Por qué? Nos preguntaríamos. Porque lo estaban educando para la riqueza, no para la pobreza. Por eso cuando los padres hacen que sus niños colaboren en el hogar con las tareas más sencillas, los quehaceres cotidianos, el niño que recoge su... Los estamos formando. Los formamos. Está recogiendo los platos, los está llevando al fregadero. Si eventualmente el niño lava el platito, Colaboración. colabora. Así que todo eso es lo que forma nuestro carácter. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le leen estas personas cultas basadas en la Biblia a sus hijos? ¿Qué les ponen en su mente? Y aquí creo que hay algo clave que me gustaría que tú nos compartieras. Pedro, un texto. Deuteronomios 28:13, ellos lo llevan a otro nivel y es impresionante. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Yo recuerdo esa cita bíblica porque también crecí escuchándola en la casa. Qué bien, ¿eh? Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y fíjate que esta promesa viene con una condición, y es de obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, la obediencia, cuando les hablamos a nuestros hijos, esto comienza desde el hogar. Los hijos ven a los padres obedecer los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que también tengo una amiga judía que me estaba comentando hace unos días atrás de que hasta en la escuela le enseñan a los niños desde bien pequeños que no deben hacer nunca llorar a sus padres. Y entonces, ¿qué es eso? Es un mandato bíblico. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, todo viene con una condición. Te pondrá Jehová como cabeza y no por cola, pero obedece al Señor tu Dios. Honra a Jehová. Dale a Dios un lugar en tu vida. Y estas cosas, si no se las enseñamos desde pequeños, cuando están
grandes ya perdimos ya la oportunidad. Fíjate, Pedro, que estuve leyendo y lo anoté por aquí para que no se me vaya a olvidar, porque yo creo que es impresionante. La psicología del desarrollo y la neurociencia coinciden en algo. Los primeros años de vida son decisivos para formar la mentalidad y los hábitos en nuestros hijos. Aunque los padres tenemos influencia toda la vida, según lo que estuve leyendo, el tiempo que determina los hábitos en nuestros hijos son aproximadamente los primeros entre 7 a 10 años. Cuando llevamos 7 a 10 años a números, estamos hablando de 2.557 días, entre 2.557 a 3.650 días que tenemos para crear hábitos en nuestros hijos. Esos hábitos de los cuales estamos hablando son los que hemos estado mencionando. Los mejores hábitos que podemos enseñarle a nuestros hijos es a tener una relación con su Creador. Una relación que fructifique en virtudes. Y esto es nuestro tema de hoy, educarlos para la riqueza. Y cuando lo hacemos recurrentemente, has dado un dato bien importante, el momento crucial en la vida. Yo observo esta cultura hebrea o cultura cristiana, porque seguimos el mismo libro, y es bonito cuando hay esos momentos de encuentro familiar, el culto familiar, la recepción del sábado, son ocasiones tan importantes y admiro de esta cultura esa solemnidad, ese respeto, esa desconexión de lo cotidiano, de lo común, crean un ambiente tan especial. Y estos textos que van llegando a la mente, serás cabeza, no cola, estarás arriba, nunca abajo. Tú no le vas a pedir dinero prestado a nadie, antes bien, tú prestarás tu dinero a las naciones. Podríamos decirlo en palabras comunes, es como una programación de la mente para el triunfo, para la victoria. Ellos toman sus niños desde que son bebés, luego niñitos pequeños, luego preadolescentes, adolescentes, jovencitos, jóvenes adultos, es decir, toda una vida les están repitiendo, les están formando esa mentalidad, esos criterios, esos conceptos, esos valores tan importantes. Tú los ves crecer y los ves profesionales, empresarios, hombres de negocios, ganadores de premios Nobel, profesionales destacados. Y tú dices, pero ¿de dónde sale todo eso? Y aquí lo estamos entendiendo. Es la responsabilidad de eso que llaman ellos el sacerdocio del hogar, que es para madres y padres, diríamos las sacerdotisas del hogar, lo que hizo tu mamá contigo, qué hermoso ejemplo, lo que estás haciendo con tus hijos y lo que nosotros como padres debemos asumir esa responsabilidad. Y la verdad, fallamos mucho en esto. Fallamos, porque lo contrario es también cierto y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero lejos de a veces reafirmar a nuestros hijos, hacemos lo contrario. No puedes, así no vas a llegar nunca a ser nadie, o te quedas porque eres tan bruto, porque no puedes ser como tu hermano. Todas esas cosas, en vez de edificar el carácter de ellos, pues los destruimos completamente. Entonces nos vamos más lejos de llegar a ser sacerdotes para ellos, de poderlos guiar en el camino. De bendecirlos, en vez de hacer eso, estamos usando un lenguaje inapropiado. Completamente, completamente. Y lo preocupante de todas estas cosas es que a veces nos damos cuenta demasiado tarde del daño que ya les hemos hecho. No significa que Dios no pueda hacer el cambio. Muchos de nosotros hemos crecido y hemos sido víctimas de esas palabras o de esa mentalidad de escasez, de ser tan diminuto a las personas. Pero no significa que ese es el final, porque cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da la oportunidad de hacernos nuevas personas. Reconocemos que tenemos algo en nosotros, en nuestro ADN, que nos ha llegado a la persona que somos hoy en día. Sin embargo, no hay nada ni nadie que en las manos de Dios no pueda llegar a ser transformado completamente. Así que si tú no tienes hijos y piensas que este tema no es para ti,
si en el pasado llegaste a ser afectado por estas palabras diminutivas, por estas connotaciones que no edificaron cosas positivas en tu vida, la noticia que tenemos es que en las manos de Dios puedes llegar a ser una persona exitosa para la honra y para la gloria de Dios también. Sí, correcto. Nuestro mensaje es una mentalidad de triunfo que vemos básicamente 3 componentes. Primero, la fe en Dios. Segundo, la educación, que no es solo lo que nos da la universidad o la escuela, sino la educación del hogar. Y has tocado un punto clave, el lenguaje. El lenguaje correcto, las expresiones correctas que estimulan a la persona. Y aquí vale recordar esa consigna de nuestra fe cristiana cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como bien lo has dicho, a veces decimos, bueno, mi experiencia en la vida no fue lo que ustedes están narrando ahí, tan bonito, tan solemne, el culto familiar, la cultura bíblica en toda su expresión. Quizás algunos piensan, mi vida fue muy diferente, mi vida fue de maltratos, gritos, pleitos, discordias, distracciones, ruidos muy altos. Pero bien has mencionado algo, Diliani, y es que siempre que nos acercamos a Cristo Jesús, Él puede literalmente resetear nuestra mente y darnos un nuevo corazón. Por eso hay una máxima bíblica que dice, tú serás una nueva criatura en Cristo Jesús. La mentalidad de triunfo, la educación para la riqueza, no es el privilegio de unos países, de unas comunidades, de ciertas etnias. Es un privilegio para todos. Basta tener fe, y la fe puede comenzar con algo tan chiquitito como un granito de mostaza y decirle a Dios, Señor, cambia mi mente. Y eso que no viví, pero que ahora sí asumo la responsabilidad de hacerlo con mis hijos, pues claro, va a ser una transformación grande, grande en nuestra vida. Y este episodio es también un llamado a los padres para que puedan dedicarle más tiempo a sus hijitos. Un compromiso. Necesitamos algo más que tiempo. Necesitamos comprometernos. Cuando vayamos al cielo, queridos hermanos, y Dios nos pregunte, ¿dónde están los hijos que te he dado? Que mira, la pregunta con la que iniciamos no era necesaria, ¿verdad? Era incómoda, pero necesaria. Era necesaria, pero yo no tengo tanto temor a esa pregunta como al llegar al cielo y que Dios me pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Cómo los educaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo les hablaste a ellos de mí? Y tú dijiste bien, Pedro, el tiempo, tenemos que dedicarles el tiempo, y no es de hoy, es de cada día, pero es comprometernos a romper los ciclos que nos han hecho las personas que somos hoy en día, si fueron cosas negativas, para que no los afecten a ellos también y para que el día de mañana las generaciones que van a venir de usted, querido amigo, puedan ser exitosas como lo son tus amigos judíos, para que también puedan tener otras experiencias, otros testimonios de fe. Y hay un detalle clave aquí, es que estamos hablando de hombres de negocios muy adinerados que sacan el tiempo para compartir con su familia. Es decir, no han hecho una mala transacción y es mi éxito profesional, mi éxito empresarial en detrimento o sacrificio de mi vida familiar. Hombres muy exitosos dedican tiempo a sus hijos porque ellos saben que esa es la mejor inversión, no solamente para su propia vida, pero para las generaciones futuras, porque van dejando un legado, un crecimiento que honra y glorifica a Dios. En la antigüedad, la Biblia relata que se condenaba la conducta de sacrificarle los hijos a los dioses. Y a veces me pongo a pensar, quizás en este tiempo moderno, lamentablemente, caemos en eso mismo. Quizás no con el dramatismo, no literalmente, de echarlos al fuego, pero cuando nosotros somos personas que no le dedicamos el tiempo, que estamos ausentes, porque para nosotros es más prioritario, y esto es egoísmo, realmente, nuestro crecimiento personal, nuestro desempeño y éxito profesional o laboral, etcétera, que es la razón que muchas veces se dice
para no estar en casa, para no educar a los hijos, para no asumir esas responsabilidades. Y por eso, pues, un llamado a volver el corazón de los padres hacia los hijos, como también el corazón de los hijos hacia sus padres, porque esa es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Exactamente, amén, Pedro. Ojalá que así sea. No tenemos excusas. Algunas personas a veces dicen, no, porque a mí me criaron también así, y esa es la única manera en que sé hacerlo. No es la única manera. Esto no se trata de usted, se trata de las personas a las que usted más ama. Algunas formas prácticas en las que podemos educar a nuestros hijos el día de hoy, pudiéramos decir el culto familiar, que es tan importante, qué momento tan preciado para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, para inculcárselas, grabárselas en sus corazones, orar con nuestros hijos, esa oportunidad tan linda que tenemos, orar con ellos y por ellos. Sería fabuloso que nuestros hijos pudieran decir el día de mañana, yo veía a mi padre arrodillado en mi cama orando por el futuro que Dios tenía prometido para mí. O que mi madre ha sido esa persona en la cual pude ver reflejado a Dios. Usted es la mano de Dios, usted es la cabeza en ese hogar, usted es la persona que puede hacer la diferencia en la vida de sus hijos. ¿Qué otro consejo tú crees que les pudiéramos dar práctico para educar a nuestros hijos para la riqueza espiritual en este caso? Tiempo con los hijos, darle valor a lo que siempre se nos ha inculcado, la reunión familiar, la recepción de sábado, hacerla especial, hacerla solemne. Yo admiro eso de esta cultura hebrea. Se ingenian la forma que ese episodio sea grato, dulce. Los niños lo ven con muchísima alegría. A veces creo que cometemos el gravísimo error de que queremos hacerlo como si fuese una imposición, como si fuese algo regañando, maltratando, y así buscamos la convocatoria, ahí fallamos, y quizás necesitamos humillarnos más ante Dios para pedirle sabiduría, para pedirle dulzura, para que nos dé un corazón nuevo, un corazón como el canto que dice dulce como la miel, un corazón limpio como el cristal. Y pues que ese sea el llamado para que podamos ser buenos sacerdotes de nuestro hogar, para que podamos volver con mucho gozo a la comunión con Dios y de esa forma podamos darnos cuenta que podemos educar a nuestros hijos para la riqueza y no para la pobreza, y que si en nosotros no se dio el proceso, al volver a Dios, Él puede rehacer nuestra mente y hacer de nosotros personas también educadas para el progreso y para que siempre nos vaya bien. Queridos amigos, esto más que dinero se trata de los hijos que Dios se ha dado. Hoy aprendimos que no estamos condenados a la escasez ni a repetir errores generacionales. Debemos comenzar bien temprano la educación para desafiar a nuestros hijos a pensar en grande y esfuerzos al máximo para triunfar. ¿Cómo podemos cambiar el legado financiero que tú y yo estamos dejando? ¿Podemos educarnos en la fe y enseñar a nuestros hijos a prosperar en Dios y en su palabra? Porque una nueva mentalidad abre paso a una nueva realidad. Mientras vivamos, Dios nos da el privilegio de aprender y experimentar para vivir con las claves bíblicas para el triunfo. Osvaldo, ora por nosotros. Vamos a orar. Te invitamos allí donde estás a que inclines tu rostro y vamos a ir en conexión con el Señor. Querido Señor, qué lindo que nuevamente podemos ir a ti en oración. Te buscamos porque te necesitamos. Y evidentemente hemos aprendido hoy que hay claves bíblicas importantes para que nosotros podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos para prosperar en nuestra vida. Tu deseo no es que siempre estemos de la misma manera, mes a mes, con nuestro salario apretado para vivir. Tú quieres que cada uno de nosotros progresemos más y más de tu mano, pero no solamente para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de la sociedad en la que nos desenvolvemos, de aquellas personas que no tienen la fe y la esperanza que nosotros tenemos. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayuda a cada persona, a cada familia, y permite que podamos honrar y glorificar tu nombre también a través de nuestra prosperidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes?
tal vez tú estás pensando en este momento, bueno, yo la verdad que ya perdí los mejores años de mi vida, soy adulto o estoy anciano y no hice lo que recomiendan las Escrituras. Desecha ese pensamiento, porque en el próximo programa vamos a hablar de algo muy práctico que va a ayudarte a ti y a cada uno de nosotros. Las finanzas del hogar. Nos vemos en Más que Dinero en el próximo episodio.